Bienvenidos a la Iglesia Cristiana Cristo Crucificado. Hoy día vamos a hablar sobre una vida con propósito y de este tema general hablaremos de requiere tiempo madurar. La vida cristiana se desarrolla como un fruto que lleva tiempo en estar en su punto, en su plena madurez, para así como ese fruto ser delicioso a los que lo prueban, el cristiano ser de bendición a los que le rodean. Antes de iniciar nuestro estudio, les ruego que hagamos una oración pidiéndole a Dios su bendición y su guía. Oremos. Padre Santo, gracias en el nombre de Jesús, porque tu Santo Espíritu habita en nosotros y nos lleva día a día a ser semejantes a nuestro Señor Jesucristo. Es un camino largo, es un camino dificultoso, es un camino lleno de alegrías, de bendiciones, pero también hay situaciones que nos entristecen, que nos dañan, pero esto nos hace superar algunas situaciones de nuestro carácter que tiene que ser mejorado. Te damos entonces gracias por la vida que tú nos das, con todas las vicisitudes de las que atravesamos, gracias en el nombre de Jesús. Recibe tú toda la gloria, la honra y la alabanza, y que este estudio nos ayude para bendecir a los que nos rodean. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Muchas gracias. Amén. La vida cristiana entonces empieza en el momento en que la persona cree en el Señor Jesucristo como su Salvador. Que Él, el Señor Jesús, murió en la cruz del Calvario para pagar por sus pecados. Porque la persona no puede agradar a Dios. Cualquier cosa que la persona pudiese hacer no lograría el perdón de Dios. Solamente creer en que Jesús ya pagó por sus culpas y apropiarse en la fe, apropiarse de esta victoria de Jesucristo. Pero una vez que ha sido perdonado de sus pecados, recibe el Espíritu Santo y recibe una nueva naturaleza, que es la naturaleza de Jesús en él. Sin embargo, su naturaleza vieja, su naturaleza pecaminosa, su naturaleza que heredó de Adán, sigue en él y es una lucha constante en su ser interior. Conforme va pasando el tiempo, el cristiano tiende a ir creciendo en madurez espiritual. Y este crecimiento empieza desde que él cree en el Señor Jesús como su Salvador y finalmente termina en el día de su muerte. Así, bueno, pues vamos a ver que Dios nos ha llamado para transformarnos a la imagen de su Hijo amado Jesucristo. Ese es el propósito de Dios para cada cristiano, que lleguemos a ser iguales a su Hijo Jesucristo. Vamos a ver cómo nos lo dice aquí en el libro de Colosenses capítulo 3, verso 10. Vístanse con la nueva naturaleza, la naturaleza espiritual que nos es dada de Jesucristo, y se renovarán a medida, vamos a ir renovando nuestra mente, nuestro ser interior, a medida que aprendamos a conocer a nuestro Creador. Nuestro Creador es Jesucristo, y se parezcan más a Él. Entonces nosotros tenemos que aprender de Jesucristo. ¿Y en dónde?
aprendemos de Jesucristo? En la Biblia. Si nosotros leemos la Biblia de continuo y meditamos en lo que el Señor Jesucristo hizo y dijo, y además en las epístolas del Nuevo Testamento, los apóstoles nos van enseñando lo que el Señor mismo Jesús les enseñó. Vamos a ir conociendo a Jesús, pero conforme van pasando los días y los años, en esa relación que tenemos diaria con Él, vamos a aprender a conocerlo ya de una manera más vívida. La palabra de Dios se hace carne y podemos conocer a Dios de una manera más real. Entonces, vístanse con la nueva naturaleza, la naturaleza de Jesucristo, y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador, a Jesucristo, y se parezcan más a Él. Ese es el propósito que Dios tiene. Nos vamos a ir pareciendo cada día más a Jesucristo. Así lo dice en Efesios. Este proceso de conocer más a Jesucristo y de parecernos a Él, este proceso continuará hasta que seamos maduros en el Señor. Y déjenme decirles que llegaremos a tener esa madurez en el Señor hasta el día de nuestra muerte. No es un proceso en que estudiamos 4 o 5 años en el seminario y después nos titulamos con la licenciatura de teólogos. No es un proceso de 20 años en que ya podemos decir somos maduros en Jesucristo. Ya no podemos ser tentados por el pecado. No. Nosotros vamos a alcanzar la madurez que Dios exige de nosotros hasta el día en que nosotros dejemos este mundo. Otra vez dice, este proceso continuará hasta que seamos maduros. ¿Y cuándo va a llegar esa madurez? Hasta el último día de nuestra vida. Que seamos maduros en el Señor. Es decir, dice Pablo, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Cuando nosotros lleguemos a la plena medida de Cristo, a la plena y completa medida de Cristo, ese día el Señor nos va a llamar a su presencia, no antes. Entonces, bien podemos estar en este mundo 30 años, 60 años, 90 años, cuando Dios dice, ya estás pleno, maduro, como una fruta, ya listo para poderla disfrutar, que no me haga daño. Entonces, el bendito Dios, en su jardín, corta el fruto. Y aquí en la tierra decimos a nuestros familiares, hasta luego. Estamos ya maduros, ya listos. Vamos a ver que somos de lento aprendizaje. Por eso es que esta madurez nos va a llevar toda la vida. Alcanzar esta madurez nos va a llevar toda la vida. No va a ser de 5, 10 o 15 años. Porque naturalmente el ser humano tiene que aprender muchas cosas. Desde cuando es un niño, desde caminar, comer, cómo comportarse en sociedad, leer, escribir, etc. Pero no solamente el niño, también el adulto tiene que aprender. Actualmente con las tecnologías modernas de computación, de internet, las personas de cierta madurez tienen que aprender a utilizar estas tecnologías para poderse comunicar con las personas con las que él desea entablar una relación de comunicación. Y esto le tiene que llevar a aprender a utilizar una computadora, el internet, el YouTube, el Facebook, etc. Entonces,
El ser humano tiene que estar aprendiendo en su vida muchas cosas. Y en el Antiguo Testamento nosotros vemos cómo Dios les dijo a los israelitas de que la ley tenían que aprendérsela a base de repetición. Así lo dice en Deuteronomio capítulo 6. Debes comprometerte, le dice Dios al pueblo de Israel, con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego, la ley santa de Dios. Y tú te los vas a aprender y se los vas a enseñar a tus hijos. Dice, repíteselos a tus hijos una y otra vez. ¿Hasta cuándo dejaría el hombre de repetírselos a sus hijos? Pues hasta que se los hubiese aprendido. Habla de ellos, de los mandamientos de Dios, en tus conversaciones diarias, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tu mano como una pulsera para que te acuerdes que Dios está contigo y que tú, como siervo de Él, tienes que vivir de una manera digna y santa. Átalos pues a tus manos y llévalos sobre la frente para que el que esté conversando contigo sepa que tú eres de Dios. Como un recordatorio, dice, pero además no nada más en ti, también en tu taller, en tu oficina, en tu trabajo, en tu casa. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y además sobre las puertas de la ciudad. En las puertas de la ciudad, que generalmente tenían una muralla, ahí era el punto importante de negocios, como Wall Street ahora. Ahí es donde se sentaban los jueces a impartir justicia también. Y muchas veces ahí se establecía el mercado. O sea, era el lugar público donde se hacían transacciones legales, económicas, sociales. Entonces, todo esto es representativo de que nosotros debemos de tener la palabra de Dios en nuestra mente, en nuestro corazón, y estarla continuamente leyendo, continuamente meditando, continuamente recordándola, continuamente enseñándola. Así, bueno, pues esto es algo importante. Tenemos que aprender de las cosas de Dios, pero también tenemos que desaprender cosas. Tenemos mucho que desaprender, porque muchos de nosotros hemos venido a conocer al Señor Jesucristo cuando ya somos jóvenes adultos o adultos. Y en el transcurso de nuestra vida, antes de conocer a nuestro Señor Jesucristo, aprendimos cosas indebidas, cosas deshonestas, cosas que no deben de mencionarse porque son ofensa a los que nos rodean y ofensas para nuestro Dios. Entonces, de esas cosas tenemos que desaprenderlas. Y vamos a ver cómo nos dice la bendita palabra de Dios. En Romanos capítulo 6, verso 6, se nos dice que el cristiano, una vez que cree en el Señor Jesucristo como su Salvador y Señor, debe de entender que Él tiene que bautizarse para dar testimonio a toda la gente de que ahora pertenece a Jesucristo. El bautismo es un acto muy importante, un acto de fe, pero también es un acto espiritual en el que cuando nosotros nos sumergemos en el agua, estamos nosotros equiparándonos a que también nosotros somos sepultados en Cristo Jesús. Y cuando salimos del agua, estamos diciendo que nosotros resucitamos con Cristo a una nueva vida. Y estamos diciendo que en la cruz del Calvario, nuestra vieja naturaleza pecaminosa también es crucificada en esa cruz con Cristo.
Dice Pablo así: sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso, nuestra antigua naturaleza pecaminosa, la que heredamos legalmente de Adán, esta naturaleza pecaminosa fue crucificada con Cristo para que el pecado perdiera su poder. Me gusta esta versión porque dice que el pecado ha perdido poder. Sin embargo, nuestra naturaleza pecaminosa todavía está en nosotros. No ha sido deshecha y completamente destruida. Por eso es que el cristiano a veces peca. No es su estilo de vida. No peca de una manera continua como las personas que no son cristianas, pero sí se tropieza, se resbala y peca, porque tiene todavía la naturaleza antigua en él. Ya está diluida, ya ha perdido poder, ya no nos afecta igual que antes, pero sí nos provoca que caigamos, nos provoca trastornos, nos provoca lucha. Entonces, sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado, ya no somos esclavos, ya no tenemos que obedecer al pecado. Nuestra naturaleza humana, caída, nos va a incitar, nos va a hablar a nuestro oído para que pequemos, pero ya no vamos a pecar forzosamente, sin remedio. No, podemos no pecar, porque además de que nuestra naturaleza antigua ha perdido potencia, ha perdido poder, ahora tenemos la naturaleza de Jesucristo en nosotros. Tenemos el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de Dios, Dios mismo en nosotros, llevándonos a vivir la vida como corresponde. Una vida semejante a la vida de Jesucristo, sin pecado. Vamos a ver cómo nos dice aquí en Romanos 8, 9, 12 y 13. Pero ustedes, les dice Pablo, no están dominados por su naturaleza pecaminosa, lo que les digo. Tenemos la naturaleza pecaminosa en nosotros, pero ha perdido potencia y poder. Sin embargo, no nos domina como antes, que irremediablemente las personas que no son cristianas obedecen a su naturaleza pecaminosa y pecan. Obligadamente pecan, mientras que el cristiano puede decir no. Sigamos leyendo. Por lo tanto, Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, dice: amados hermanos, no están obligados, ya no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Ya no. Ustedes pueden decir, alto, pueden hacerlo, porque esa naturaleza ha perdido potencia, poder, y tienen el Espíritu de Dios que los ha revestido de la naturaleza de Jesucristo, porque, repito, nuestro caminar es a llegar a ser como Jesús mismo. Pues, dice Pablo, si viven obedeciéndola a esa naturaleza anterior que ha perdido potencia y que no nos domina, pero podemos obedecerla, entonces morirán. Sin embargo, si mediante el poder del Espíritu que habita en nosotros ahora, lo que la persona no cristiana no tiene, nosotros sí, el Espíritu de Dios, entonces podemos hacer morir las acciones de esa naturaleza pecaminosa. Podemos decirle al robo no, a la lujuria no, a la mentira no, a las palabras obscenas no, etc.
Y entonces, en contraparte, si nosotros obedecemos a la naturaleza vieja, pecaminosa, la obedecemos, moriremos. Pero si obedecemos a la naturaleza que Dios nos ha dado, que es la naturaleza semejante a la de su Hijo Jesucristo, viviremos. ¿Ven? Entonces, Dios quiere que nosotros desaprendamos cosas, pero lo podemos hacer, porque nuestra naturaleza pecaminosa anterior está disminuida, está herida, está menoscabada, ha perdido poder, y además tenemos la naturaleza de Jesucristo. Y entonces podemos dejar cosas que antes hacíamos, que nos parecían normales y que nos agradaban, ahora lo podemos hacer a un lado. Como dice entonces aquí el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios en Colosenses, dice: así que hagan morir las cosas pecaminosas. Ustedes pueden decir no. Y terrenales. Son cosas que pertenecen a este mundo y que obligadamente son cosas que no nos va a dar fruto eterno, porque son cosas de esta tierra, de esta vida. Así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. Dentro de nosotros está el problema, no afuera. Podremos pasar en Sanborns y ver una revista o ver un libro que hable sobre X tema, que puede ser un tema grotesco, grosero, obsceno, y tú puedes decir no. Entonces, aunque sea el chisme, aunque sea el bestseller, no, porque tenemos nosotros la naturaleza de Jesucristo en nosotros. Entonces Pablo dice: no tengan nada que ver con la inmoralidad sexual. Es el momento en que nosotros digamos no. Que estás a un clic en la computadora o en el teléfono para poder ver una página pornográfica, no. Nada que tenga que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. Todo eso nace de aquí adentro. Por favor, regrésate tantito en la anterior. Dice, no, sí estabas bien. No tengan que ver, así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. Ahí, acá adentro está el problema. Nosotros podemos estar pensando en que nos gusta aquello, pero Pablo dice: no tengan nada que ver, rechacen ese pensamiento, no lo estén cavilando, no lo estén sopesando, no digan, bueno, tantito, no. Entonces, no tengan que ver con esas cosas que los acechan dentro de ustedes. Así que nada de inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos. Y sigue diciendo Pablo: no sean avaros, pues dice, la persona avara es idólatra porque adora las cosas de este mundo. Y continúa: a causa de esos pecados, dice, viene la furia de Dios. Ustedes solían hacer esto, esas cosas, cuando su vida aún formaba parte de este mundo. Ustedes no eran cristianos, no tienen el Espíritu de Dios. Ustedes tenían su naturaleza pecaminosa heredada de Adán y no podían negarse. Es más, lo veían como normal, como algo aceptable. Pero ahora ustedes saben que eso les hace daño. Los repulsan, se dan cuenta que eso desagrada a Dios. Ustedes solían hacer esas cosas cuando su vida aún formaba parte de este mundo. Y dice, pero ahora es el momento de eliminar el enojo,
depende de ti. Tienes que cambiar el cassette, el rollo, de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio. No se mientan unos a otros. Entonces Pablo nos está diciendo que por un lado, nuestra naturaleza pecaminosa ha perdido potencia, ha perdido poder, está carcomida, porosa y no nos domina. Y tenemos la naturaleza de Cristo y tenemos el Espíritu Santo. Además de esto, tenemos el acompañamiento de los cristianos. Tenemos la palabra de Dios que nos dice y tenemos nosotros la comunión continua con Dios a través de la oración. Así que no hay pretexto. Podemos desaprender cosas y obviamente si uno desaprende algo, si algo está ocupado con cierta materia y sacamos eso, podemos meter cosas buenas, cosas nuevas. Sigamos leyendo. Dios está trabajando en tu vida aun cuando no lo sientas. Dios está actuando en tu existencia todos los días. Te va llevando, te va conduciendo. Ciertamente pasan los días y las semanas y los meses y puedes pensar que poco has avanzado, pero vas en la dirección correcta. Te voy a poner 2 ejemplos. Vamos a hablar acerca del profeta Moisés. En Hechos capítulo 7 leemos lo siguiente. Cierto día, cuando Moisés tenía 40 años, él decidió dejar el palacio donde había estado siendo criado. Él era un israelita y al nacer había una ley de Faraón que todos los niños varones tenían que ser muertos. Así que su madre lo puso en una canastilla en el río Nilo y lo dejó ir a la deriva, confiando en que Dios lo protegería. Más adelante, la hija del faraón salió con sus princesas al río y al ver la canastilla, la abrió, tomó al niño y lo adoptó. Y Moisés creció en el palacio, siendo como un egipcio, aunque sabía que era israelita. Y aprendió la cultura, aprendió el lenguaje, aprendió la filosofía, etcétera, de Egipto. Pero a los 40 años él quiso ir a ver a sus hermanos, quiso ir a ver a los israelitas y vio que eran esclavos y que eran maltratados. ¿Y qué pasó? Cierto día, cuando Moisés tenía 40 años, decidió visitar a sus parientes, el pueblo de Israel. Vio que un egipcio maltrataba a un israelita. Entonces Moisés salió en defensa del hombre y mató al egipcio para vengarlo. Entonces Moisés lo sepultó debajo de la arena y pensó que nadie se había dado cuenta. Sin embargo, Faraón se enteró de esto y continúa la escritura. Cuando Moisés oyó eso, que Faraón estaba enterado que él había matado al egipcio, huyó de Egipto. ¿Por qué? Pues lo iban a matar. Huyó del país y vivió como extranjero en la tierra de Madián. Allí en la tierra de Madián él vivió 40 años. Y allí nacieron sus 2 hijos. 40 años después, en el desierto que está cerca del monte Sinaí, a Moisés se le pierde una oveja y va en busca de ella. Y aparece entonces, Moisés tiene 80 años. Un ángel, cuando va buscando a la oveja, no la encuentra, y un ángel, que es el ángel de Jehová, el ángel de Jehová es Jesucristo, se le apareció a Moisés en una llama
en una llama de una zarza que ardía y que ésta no se consumía. Así que, a ver, regrésalo tantito. Ok, entonces se le apareció a Moisés en una llama de zarza que ardía y ahí Dios le dijo: yo soy el Dios de tus padres, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y yo te voy a enviar a Egipto para que liberes a mi pueblo Israel. Entonces Moisés regresó a Egipto, ya teniendo 80 años de edad, y ¿qué sigue? Así que Dios envió de vuelta al mismo hombre que su pueblo había rechazado anteriormente cuando le preguntaron: ¿quién te puso como gobernante y juez sobre nosotros? Y mediante el ángel que se le apareció en la zarza que ardía, Dios envió a Moisés para que fuera gobernante y salvador. Después de esto, Moisés llega a Egipto, habla con los israelitas y se presenta con Faraón. Y le dice: deja ir libre a mi pueblo. El Faraón se niega, entonces Dios hace juicio contra los dioses de Egipto y Dios se glorifica entre los egipcios, mandando plagas, y finalmente el pueblo de Israel es liberado. Y entonces Moisés conduce al pueblo de Israel durante 40 años en el desierto del Sinaí para llegar ante las puertas prácticamente de Canaán. Así que Moisés vivió 120 años. Y fue durante todo ese tiempo que Dios estuvo trabajando en el carácter de Moisés. Porque dice la Biblia que Moisés llegó a ser uno de los hombres más pacíficos, más pacientes que pudiese haber sobre la tierra. Pero lo aprendió a base de estar viviendo la vida cristiana, tropezando, fracasando, pero Dios lo ayudaba y seguía adelante. Dios lo levantaba y seguía adelante. Recuerda que cuando Dios le da a Moisés las tablas de la ley en el monte Sinaí, él viene bajando con unas tablas de piedra que el mismo dedo de Dios escribió. Y al llegar al campamento israelita, como Moisés se había demorado ya 40 días, entonces los israelitas pensaron que ya había muerto Moisés y ellos querían, ¿verdad?, seguir a su Dios, y le dijeron a Aarón, el sumo sacerdote: haznos un Dios para que nosotros podamos seguirle. Y entonces hicieron un becerro de oro a adorarlo y hacerle fiesta. Y cuando llega Moisés, es tal su enfado que rompe las tablas de piedra donde estaba la ley de Dios. Dios hace un juicio contra el pueblo de Israel y posteriormente Dios le indica a Moisés que regrese al monte Sinaí para volverle a dar las tablas de la ley. Y en esta ocasión Dios le dice: tú vas a escribir la ley sobre las tablas. Así que Moisés tuvo que aprender, como tú y como yo, la obediencia, la paciencia, el amor, la prudencia, el perdón, la bondad. Y no es el único. Nosotros tenemos otro ejemplo en la Biblia que abundan ejemplos, y vamos a ver ahora sobre la vida de David. David es un joven pastor que está cuidando las ovejas de su padre. Dios había puesto como rey al rey Saúl sobre el pueblo de Israel. Pero el rey Saúl no era de un corazón para Dios. No era una persona que amara a Dios, que antepusiera sobre todas las cosas a Dios y lo obedeciera como tenía que obedecerle. Así que Dios le dijo a Samuel: ya Saúl no será el rey. Y ve y unge al hijo de Isaí, que así se llamaba el padre de David, y yo te voy a indicar.
Y llega entonces Samuel y le dice a Isaí, vengo a ungir como rey a uno de tus hijos. Y bueno, pensaron en el hijo mayor, que era alto, fornido, pero Dios le dijo, no, ese no es. Y mandaron traer al segundo, y no, ese no es. Y mandaron a traer al tercero, y tampoco. Entonces Dios, ¿verdad?, le dijo, es David el menor. Y vamos a ver aquí en la primera libro de Samuel, que dice así: después Samuel preguntó, ¿son estos todos los hijos que tienes? Isaí contesta, queda todavía el más joven, contestó Isaí, pero está en el campo cuidando las ovejas y las cabras. Y Samuel le dice, manda llamarlo de inmediato. No nos sentaremos a comer hasta que él llegue. Entonces Isaí mandó a buscarlo. El joven era trigueño y apuesto y de hermosos ojos. Y el Señor dijo, este es, úngelo. Y este joven, que posiblemente haya tenido unos 15, 16 años de edad, es ungido como rey. Sin embargo, Saúl todavía siguió siendo rey. Así Dios lo dispuso. Y David no empezó a reinar hasta que tuvo 30 años de edad. ¿Por qué 12 o 13 o 15 años tuvo que esperarse David para reinar? Porque Dios lo estuvo preparando. Hay que decir que David llegó a ser capitán del ejército de Saúl. Y David empezó a aprender a ser un hombre de guerra, un hombre de estrategias. Y además, David, tuvo que madurar también como persona en muchos aspectos. Dios lo estaba preparando para llevar sobre su hombro el cuidado y la protección del pueblo de Israel. No es cualquier cosa, imagínense ser presidente de una nación o rey de una nación. Se requiere una persona capaz. Vamos a ver cómo ya en el segundo libro de Samuel nos dice que David empezó a reinar a los 30 años de edad. David tenía 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. Así, bueno, pues no esperemos que nosotros seamos diferentes, a que alcancemos una madurez espiritual suficiente en 2, 3, 5 o 10 años. Nos va a llevar toda la vida. Vamos a ver ahora en Colosenses cómo nos dice, ahora que Dios está trabajando en nosotros, ahora que ya llevamos años caminando en el conocimiento, en la gracia de Dios, dice Pablo, dado que Dios los eligió, a ustedes, a ti que me estás viendo y oyendo, y a mí, dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión. Tener compasión por las gentes significa ponerte tú, yo, en su piel, en sus zapatos. Pensar cómo se siente esa persona, pensar qué necesidad tiene esa persona, ponernos en su lugar. Eso es ser compasivo. Bondad. Tenemos que ser bondadosos con la gente y no únicamente con aquel que nos da las gracias, sino con el ingrato. No con aquel que nos sonríe, sino con aquel que hace una mueca de desprecio. Ser bondadoso, humilde. Nuestro Señor Jesucristo dice en el Antiguo Testamento la profecía, alégrate, hija de Sión, porque tu rey viene a ti humilde, montado en un pollino, en un hijo de asna. Y el Señor Jesucristo entró a Jerusalén montado en un burrito, humilde. Y bueno,
cuando el Señor Jesús lava los pies a sus discípulos, Pedro le dice, no, Señor, ¿cómo tú me vas a lavar a mí los pies? Porque Jesús estaba haciendo el trabajo de un esclavo, de un sirviente, humilde. Y así es como nosotros tenemos que ser con la gente. Además, debemos de ser gentil y pacientes. A mí al menos, ¿cómo me falla la paciencia? Tengo que aprenderla. Sean comprensivos con las faltas de los demás. Cómo nos irrita cuando alguien nos ofende o cuando vemos que alguien comete un pecado, una acción desastrosa y decimos, pero ¿cómo es posible? Bueno, pues sean comprensivos. Otra vez, pónganse en sus pies. ¿Tú lo hubieras hecho mejor? Probablemente no. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Qué difícil es esto. Pero si lo haces, significa que vas avanzando en la madurez que Dios quiere de ti. Significa que le estás dando lugar a la naturaleza de Cristo que está en ti, y esa naturaleza vieja va perdiendo, la naturaleza anterior que tú tenías va perdiendo cada día más poder, más fuerza, de tal forma de que prácticamente no la oyes, menos la obedeces. Recuerden que el Señor, nuestro bendito Jesús, los perdonó a ustedes y a mí. Y por esa razón nosotros tenemos que perdonar al que nos ofende. Así que ustedes deben perdonar a otros. Jesús lo dijo cuando dio a sus discípulos la oración maestra, la oración clave. Perdónanos, Padre, nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y vamos a terminar, sobre todo, dice Pablo, el amor. Vístanse del amor de Dios y con eso perdonaremos toda falta. Sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Así que nosotros ahora sabemos que para llegar a la madurez cristiana, a ser como un fruto que ya está en su punto, nos va a llevar tiempo. No va a ser en 2 o 3 años. Dios quiere que tú y yo lleguemos a la imagen de su Hijo Jesucristo, seamos igual que su Hijo Jesucristo. También sabemos que somos de lento aprendizaje y tenemos que estar estudiando la palabra de Dios y tenemos que vivir de una manera continua aquellas situaciones o acciones que en las que fallamos y Dios nos vuelve a poner la prueba. Y fallamos y Dios nos las vuelve a poner. Y fallamos y Dios nos las vuelve a poner hasta que podamos pasar esa prueba. Después también hay que recordar que hay cosas que tenemos que hacerlas a un lado. Ya tenemos que nosotros desechar aquello malo, desaprender el camino. Y ahora tenemos que aprender el nuevo camino. Recordar que Dios está actuando en nuestras vidas y que esto nos va a llevar tiempo. Recordemos el ejemplo de David y de Moisés. Y finalizamos con que no te desanimes. Va a llegar el momento en que tu vida cristiana, te vas a dar cuenta, es ya en camino de victoria. Sin embargo, no terminarás de crecer hasta que llegues a la muerte y de ahí entonces sea la perfección. Pablo dice, yo ya estoy a punto de ser sacrificado. Él escribe
a su hijo Timoteo, su hijo adoptivo en la fe. Dice, yo estoy a punto de ser sacrificado. Sin embargo, aunque mi carrera ya está a punto de terminar, todavía me falta crecer. Así que no te desanimes. Dios dice en el Antiguo Testamento al profeta Habacuc, hablando de una profecía que Dios le da, aunque esta profecía, dice Dios, se va a demorar tiempo en que se concretice, va a pasar muchos años hasta que tú veas que se realiza, espérala, dice Dios. Se cumplirá, llegará el tiempo. Vamos a ver cómo lo dice Dios en Habacuc. Esta visión, en este caso yo te digo, tu vida, tu madurez en Cristo es para un tiempo largo, muy largo. Esta visión es para un tiempo futuro. Describe el fin y este se cumplirá, dice Dios, en cuanto a esa profecía. Aunque parezca que se demore en llegar esa profecía, parece que no se va a cumplir, parece que no. Espera con paciencia, porque sin lugar a dudas va a suceder lo que yo te estoy diciendo. No se tardará. Sin lugar a dudas, tu madurez llegará. Te va a llevar mucho tiempo. Y cuando estés en el cielo, de rodillas, tú y yo estaremos delante del Santísimo Dios para decirle gracias, porque fuiste tú el que lo obraste con tu Santo Espíritu. Y yo hice mi esfuerzo de obedecerte e ir dejando aquellas cosas que no te agradaban. Tú y yo tenemos un trabajo pendiente por hacer. Tenemos que seguir creciendo, desarrollándonos, madurando. Tenemos que llegar a ser a la imagen de nuestro Señor Jesús. Pero tenemos que hacer también nuestra parte. Está la palabra de Dios que nos dice qué es lo que espera Dios de nosotros. La oración con la que nosotros podemos pedirle a Dios, fortaléceme. Los hermanos en Cristo, a los que podemos imitar, aquellos que vemos que van caminando con fortaleza, y también podemos pedirles a ellos su apoyo en oración. Y podemos, de aquellas personas que son fuertes y maduras en Cristo, pedirles que nos apoyen para dar nosotros cuentas a ellos y nos acompañen en el camino, nos supervisen. Así que tenemos mucha tarea por delante. Empecemos ahora. Toma tu Biblia y todos los días léela, medita, ejercítate, dice Pablo, en la piedad, en vivir la vida cristiana. Te invito de corazón a que hagamos ese trabajo pendiente. Dios te bendiga. Hagamos una oración. Señor Dios, gracias te damos en el nombre de Jesús, porque somos tus hijos. Y nunca dejaremos de ser tus hijos amados. Pero tú deseas que seamos unos hijos obedientes y victoriosos. Y nos has dado tu Santo Espíritu para llegar a serlo. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Y recibe tú toda gloria, honra y alabanza por siempre. Amén. Querido amigo, acompáñanos todos los días en oración a las 6 de la tarde. Pedirle a Dios que Dios bendiga a nuestra nación México, a este pueblo bendito, que Dios bendiga a la gente y que volteemos a ver a Jesús. Y en Él está la respuesta a las inquietudes, a las necesidades que todos tenemos. Síguenos en YouTube y en Facebook. Y nuestros horarios son los días jueves a las 7 de la noche,
domingos a las 12 del día y martes a las 7 de la noche. Y bueno, suscríbete y ve los videos, las predicaciones anteriores. Dios te bendiga, te espero.